Amigos de Baja California Sur, bienvenidos a una emisión más de su noticiero El Mundo Digital. Hoy tenemos invitados muy especiales al presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, el licenciado Ricardo Beltrán Verduzco. Licenciado, buenos días. Muy buenos días para toda la gente de Baja California Sur, de manera muy especial de aquí del municipio de Los Cabos. Y aquí a nuestra derecha tenemos al doctor Lucio Alfonso Rubio Antelis, pues él es escritor, investigador y colaborador de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, y pues además, aquí lo comentábamos, una biblioteca jurídica. Él ayer tuvo la oportunidad de dar una conferencia, un curso a los abogados de Los Cabos. Comentábamos aquí fuera de cámaras que pues toda una biblioteca jurídica, y pues se nos hizo muy interesante tratar con ellos el tema. Si ustedes recuerdan, el presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador, pues ya dijo que cambio es cambio, y pues pretende realizar una serie de cambios en toda la estructura de gobierno, pero todo ello tiene que ver con leyes, tiene que ver incluso con la Constitución, y aquí pues con dos maestros del derecho vamos a tratar de desmenuzar el tema, que ellos nos platiquen cómo lo ven desde su ángulo jurídico, y pues le doy la más bienvenida. No sé quién agarra la pelota. ¿Cómo Sí. ve, licenciado Ricardo, licenciado Lucio, los cambios que propone Andrés Manuel López Obrador y que tiene que ver con temas jurídicos? Sí. Mira, en primer lugar tienen que cristalizarse esos posibles cambios. Acuérdate que estamos en un país donde existe una división de poderes, donde está el poder ejecutivo en el ámbito de su competencia, el poder legislativo y el poder judicial. Si bien es cierto, el día 1 de julio, pues la gente decidió de manera contundente, como un tsunami que llegó a este país, con una democracia muy fortalecida, pero sobre todo con un ejercicio de transición pacífico, afortunadamente, sin problemas postelectorales. Ahora viene el presidente electo con un equipo de trabajo, pues hablando de que esos cambios a los que tú te refieres puedan ser posibles en nuestro país. En primer lugar hay que analizar las circunstancias de cada región y después valorar qué es lo que piensa el Poder Legislativo. No ha entrado ni en funciones el próximo Congreso, ni ha entrado obviamente en funciones el próximo Ejecutivo. Nada más son autoridades electas. Yo sé que, y lo he avalado, el reto que trae el próximo gobierno, que es en materia de seguridad sobre todo, y ayer lo decía de manera muy puntual, el reto más grande es que en este país obviamente se pueda instituir el verdadero Estado de Derecho y en consecuencia gobernabilidad, por encima de cualquier cosa. A mí me puede decir que trae jornadas de pacificación, que trae ejercicios democráticos de poder consultar a la gente qué es lo que piensa, qué es lo que la gente desea en materia de seguridad. Sobre todo ya vemos que inició en Chihuahua esas jornadas que trae el presidente electo. Posiblemente la siguiente vaya a ser en Tijuana, y así en 17 ciudades de la República Mexicana se va a hacer ese ejercicio, pero donde nosotros queremos ver cristalizado, por supuesto, es en la preservación del Estado de Derecho y la gobernabilidad, que en este país está muy vulnerable, y en la medida que no tengamos esos dos elementos esenciales, extremadamente esenciales para que una nación pueda caminar por el rumbo que corresponda y por un verdadero cambio, sin estos elementos difícilmente podemos avanzar. Puede haber 1000 reformas si tú quieres, puede existir 1000 aspiraciones o millones de aspiraciones para que este país tenga un verdadero cambio, pero mientras no rescatemos el Estado de Derecho y la gobernabilidad, pues va a estar difícil la cosa. Nosotros, por supuesto que hacemos votos para que las intenciones, el deseo y la buena voluntad del próximo gobierno pues pueda cristalizarse en mejores políticas públicas,
en tener un mejor acercamiento con la sociedad. Ayer no sé si estabas ahí presente cuando yo hice el comentario de los altos índices de impunidad que hay en el país. Más del 90% de los delitos no se denuncian, y eso es pues un elemento que viene a marcar el ejercicio de cualquier administración, porque la impunidad obviamente tiene que ver con lo que se ha luchado por muchos años, que es la corrupción que impera al interior de todas las instituciones, y no me refiero solamente a las instituciones que tienen que ver con la procuración de justicia, con la seguridad pública y con la administración de justicia, con todas las instituciones de carácter social también, con instituciones que han sido protagonistas de algunos cambios sociales, y que han sido protagonistas también esas instituciones de elementos que le han fallado a la República, con verdaderos actos de corrupción, como la estafa maestra que ya dimos cuenta, como los grandes problemas que ha habido en Sedesol también, y en la propia Zagarpa, y en muchas dependencias que, a decir verdad, le han estado fallando a los ciudadanos, y sobre todo también ese ejercicio desmedido que han realizado los gobernadores de los estados y los presidentes municipales, donde se han convertido prácticamente en virreyes, y los presidentes municipales en emperadores, y han sido muy consecuentes en lo que ha estado sucediendo y se ha estado desarrollando. Por eso en ello radica la descomposición social tan grande que existe, por la dejadez que ellos tuvieron, y lo he señalado yo en foros nacionales, que cómo es posible que hace algunos años los gobernadores decidieron constituir la CONAGO, y los presidentes municipales, una asociación de presidentes municipales nacionales, que ha servido, y lo digo con estas palabras, para maldita sea la cosa, porque solamente para estarse tirando cebollazos y para atender problemas de carácter político en la obra material, pero no en la obra humana, le han fallado al ciudadano, y por eso nosotros hemos realizado estas expresiones, que vamos a acudir a la CONAGO a que dé cuentas del verdadero trabajo que ellos realizan, y no sigan engañando al pueblo, porque se supone que fue creada la CONAGO como un contrapeso para el gobierno federal, pero resulta que ahorita está funcionando como alguien que avala las acciones del gobierno federal, buenas o malas o lo que sea, pero ellos las avalan, y más van y se reúnen en la CONAGO a buscar la obra material. Van ellos muy empeñados en la obra material, porque tal vez les genere mejores ganancias, y piensan ellos que al pueblo lo van a convencer con la obra material, pero tienen abandonada por completo la obra humana, el asunto de la gobernabilidad, el asunto del Estado de Derecho, el asunto de la seguridad pública, el asunto de las violaciones a los propios derechos humanos y a los derechos fundamentales. Entonces, nosotros hacemos votos porque el próximo gobierno realmente pueda cristalizar. No va a ser luego, tampoco hay que tirar las campanas al vuelo, y hay que decir que de un año a otro nosotros vamos ya a estar en un mundo de Alicia, como Alicia en el País de las Maravillas. No, vamos a tener muchos problemas, y los cambios representan obviamente muchas cuestiones en el sentido de que oposiciones a los cambios, existen oposiciones a los cambios, y hay gente que se opone a una manera distinta de emprender la vida de esta República Mexicana. Entonces hay que dejar y puntualizar: existe una división de poderes, hay que ver cuál es el pensamiento, porque ahorita es el pensamiento del Ejecutivo, y el Ejecutivo no es el que reina este país, porque es un país con una división de poderes. Hay que ver qué es lo que piensa el Poder Legislativo, y hay que ver qué es lo que piensa el Poder Judicial respecto a todos esos cambios. Tiene que haber una sinergia entre Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Si viene alguien ahorita y me dice, yo voy a hacer esto y este otro, de manera personal, no, entonces ya vamos a pensar mal, porque no estamos tomando en cuenta al resto de poderes y al resto de los gobernadores que gobiernan estados libres y soberanos, que
que obviamente no puedo llegar yo como Ejecutivo Federal e imponerles lo que a mí me dé la gana. Por supuesto, tiene que estar debidamente marcado en las reformas que se pretenden realizar. De acuerdo, abogado. Aquí Mauricio Peña dice, amigo, saluda al doctor Lucio, al licenciado Ricardo, de parte de su amigo Mauricio Peña. Lo han de conocer. Mi querido Mauricio es el consejero nacional de la CONCAM. Saludos. Muy bien. Mauricio, saludos a todos los integrantes de la CONCAM, ese gran equipo de la CONCAM aquí en Baja California Sur, a nuestro amigo Guillermo Muñoz, por supuesto. Un saludo muy afectuoso, y a la licenciada Julia Mendoza, quien es la delegada. Excelente, pues ya mucha gente siguiéndonos, como de alguna manera la magia del internet nos permite pues estar conectados a nivel mundial, pero nos conformamos con estar conectados en Baja California Sur. Y pues aquí está el maestro, doctor, conferencista, el licenciado Lucio. ¿Cómo ve, maestro, el tema que estamos abordando? Sí, mira, afortunadamente yo agradezco estos espacios porque precisamente hay que orientar a la población en forma desapasionada, fuera de política y sobre todo con el proyecto social que esto encierra. Quiero referirme al documento que nos está preguntando. Son 416 hojas aproximadamente. Se llama Proyecto de Nación 2018-2024 y es un proyecto de nación que ya fue autorizado por una plataforma de un partido político que ganó, pero que me interesa a mí el aspecto de impacto social. No nos vamos a referir a la cuestión económica ni a la cuestión política, nos vamos a referir a las reformas constitucionales que se vienen encima, que es una realidad. En primer lugar, el escenario que se presenta en el documento se refiere a la seguridad, pero es una seguridad pública, una seguridad ciudadana que afecta necesariamente a las capas vulnerables más desprotegidas de la sociedad. Pensando en ello, pensando en que el sistema penal que hoy tenemos aún todavía precisa de algunas cuestiones de fondo y de forma, se está tendiendo a la percepción que todos los ciudadanos tenemos cuando andamos en la calle. Esa percepción que te deja a ti esa sensación de que te van a asaltar, te van a robar, esa inseguridad. De acuerdo a ello, se representa el proyecto de que se genere una propuesta de modificar el sistema de procuración de justicia, que ya no quede en manos de una persona que designa al Ejecutivo y que provoca una serie de corrupción, que ejemplo de ello tenemos mucho en la historia, y ahora se convierte en una instancia autónoma, y también servicios periciales van a convertirse en servicios autónomos. ¿Qué significa eso? Que la población ya no va a estar sujeta a la decisión política de un gobernante o de un grupo de poder para modificar criterios de tipo técnico jurídico, como es un dictamen en materia pericial, de la materia que ustedes quieran. Esto va a generar una sensación de recuperar esa credibilidad ciudadana que ha convertido precisamente en crisis del derecho penal, ya no solo en crisis de las instancias y de las instituciones gubernamentales encargadas de la procuración y la administración de justicia, sino se trata de recuperar estos espacios y devolvérselos a la ciudadanía como una lucha que hoy debe de hacerse en base al reconocimiento de los derechos humanos previstos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice lo siguiente: todas las autoridades, todas, están obligadas cuando interpreten y apliquen normas de derechos humanos precisamente a preservar lo que se llama principio pro homine o pro persona, que es el favorecimiento en todo lo que le corresponda a la persona como ser humano. Y tomando en cuenta estos marcos constitucionales, el marco internacional, lo que se trata es de que lo que existe hoy tenga ese enfoque basado en instrumentos internacionales. Entonces aparece ya la prevención del delito. A mí me interesa mucho rescatar de este documento este proyecto de nación, que es precisamente la formulación de política pública, de estrategias y de todo tipo de planes y proyectos basados en la prevención del delito. Lo interesante es que no queda nada más en la Procuraduría. Parece ser que el proyecto está muy preocupado porque dice que es la corrupción la que no ha dejado crecer al país. ¿Y qué significa eso? Que mientras más corrupción tienes, menos crece la población, menos vemos beneficio social. Entonces dice el documento, ¿quién es el responsable de esto? La corrupción. ¿Y quiénes son ellos? Los servidores públicos. Por eso se propone crear una figura penal en donde se tipifique que todos los delitos que cometen los servidores públicos son de oficio.
además son graves, y cuando alguien sea denunciado por ese delito ya no va a alcanzar la libertad de ninguna forma. Eso está en el proyecto, a mí me parece interesante, y sobre todo dice, vamos a favorecer que los ciudadanos puedan promover las denuncias y no estén atenidos a la corrupción que exista o pueda existir en el vicio de la Procuración de Justicia, que el MP no sea el que la lleve. Son los particulares ahora los que pueden hacer la acción penal por particulares. Así está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y quien haga en materia de corrupción, denunciando a una autoridad, a un servidor público, esa persona tendrá todo el derecho y todas las facilidades para que prospere su acción, y en este caso se pueda judicializar, es decir, consignar lo que antes era consignar a un servidor público, lo que deja pensar que toda aquella persona que esté ocupando un cargo ya es susceptible de ser denunciado, sin este no va a poderse apoyar de las esferas del poder para decir, pues son mis amigos los ministerios públicos. No va a prosperar. Yo gozo de impunidad, basta de impunidad. Como actualmente ocurre, ¿no? Exactamente. Es lo que hay que rescatar, digo, son proyectos y que van hacia adelante. En diciembre, por allá 2019, todos los ciudadanos mexicanos vamos a ser testigos de estas importantísimas propuestas. Son propuestas que van a estar sujetas, obviamente, a consulta popular, pero que ya son una realidad. Ese es uno. Dos, ¿a dónde va la prevención? Dice, me interesa mucho el documento. Se va y hace un análisis del sistema penitenciario, interesantísimo. Tenemos una corrupción terrible. ¿Saben ustedes? Y le pregunto así, ¿cuánto cuesta a nuestros impuestos, a nuestro dinero, a los mexicanos, sostener el sistema penitenciario y nacional al año? Dígame usted una cantidad, la que usted quiera. Yo diría por reo, ¿no? Un reo dígame en global, para que la gente vea la dimensión del problema. ¿Cuánto quiere usted? ¿Cuánto le gusta? A nivel nacional. En todos los sistemas penitenciarios del país. Unos 30,000 millones al año. La mitad. 15,000. 1,000 millones de pesos al año. Es una cantidad bárbara, con la cual la mitad podemos disponer para apoyar a esta misma gente, para crear escuelas, para crear educación. Le estamos apostando a la educación para que haya prevención del delito, para que no estén llenas las cárceles, y sobre todo eso es lo que rescata el documento. A mí me parece sensacional que hagamos una conciencia. Estamos trabajando un libro que se llama Estudio Crítico de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que ya lo están pidiendo en próximo tiempo, a ver si nos podemos presentarlo acá, y con todo gusto le vamos a dar todas esas cifras con datos duros. Entonces, eso es lo que hay que recuperar de las propuestas, que generen realmente un crecimiento para el país, que no se me esté a mí hablando de política, de planes, de rollos, de futuros hechos que no van a ocurrir. A mí dígame en concreto qué necesitamos para que este país crezca, desaparezca la criminalidad o disminuya, que ya no haya víctimas, y sobre todo que sea la educación la que provoque ese motor. Quiero comentarles, si me permiten el espacio, que estas propuestas que están en el Plan Nacional, en este proyecto nacional de gobierno, fueron ya propuestas hace un año por un servidor. El licenciado Ricardo Beltrán, presidente de CONCAM, hizo esta propuesta. Aquí ya vienen reglas en este libro que fue presentado ayer, muy brevemente, de prevención del delito y de la violencia. No se puede prosperar en un país si tenemos esta enfermedad. El proyecto ya lo recoge, y esto va de acuerdo y de la mano con lo que está en el proyecto de gobierno. A mí me da mucho gusto, he estudiado con mucha atención, me ocupó mi tiempo, porque dije, qué coincidencia. El documento Proyecto de Nación recoge lo que nosotros hace un año ya estábamos proponiendo en este documento. Yo comentaba al inicio de la entrevista, porque usted es una biblioteca pública, ¿no? Y pues ahorita con eso que nos está ilustrando, pues ratifico esa circunstancia, porque tiene razón, ¿no? Para conocer bien el proyecto de Nación de Andrés Manuel, pues se pasó varias noches, ¿no? 416 horas. Entonces, ¿vamos bien con lo que viene? ¿Lo ve bien? Yo veo hacia el pueblo. Mi mirada está en la capa vulnerable, porque uno de los objetivos de la CONCAM es defender la causa, no tan solo de los abogados, la causa de la gente más vulnerable. Y cuando hablamos de instrumentos de paz, esto es lo que hay que hacer. CONCAM no es política. CONCAM hoy se constituye como la más seria organización nacional, que pudiera ser internacional, Abogacía de los colombiana, que hoy está proponiendo instrumentos de paz para generar condiciones de crecimiento poblacional, de crecimiento social, a través de estrategias y políticas públicas, bases normativas de prevención del delito y de la violencia. El documento no está muerto.
está susceptible. El Procurador de Justicia en ese caso ya está a punto de hacerse un convenio. A mí me encantaría mucho que nos hablara el licenciado Beltrán acerca de eso. Adelante, licenciado. A mí me gustaría, salvo lo que aquí dice el abogado, que comentes, ¿qué otra bondad le encontramos al proyecto de nación del presidente de la República electo? Mira, no es porque yo sea escéptico, pero primero hay que ver que lleguen, que se instalen el Congreso, porque se me hace muy apresurado estar diciendo que ya se va a hacer esto, se va a hacer esto otro, cuando te digo y te insisto, vivimos en un país donde hay división de poderes. Eso sí lo tenemos que ver. Aparte, algunos mensajes que nosotros nos han mandado y que nos ponen a dudar de muchas cosas, sobre todo cómo se sigue manoseando el sistema judicial y el sistema de procuración de justicia. Ahí lo vimos de manera reciente con la liberación de la maestra Elvester Gordillo, cómo ahora de manera repentina pasan las elecciones y ya la señora hasta una disculpa le vamos a pedir, yo creo. Entonces queremos, como lo hemos repetido muchas veces, que los organismos sean verdaderamente autónomos. Un poder legislativo autónomo total, un poder judicial también, y un poder ejecutivo haciendo la parte que le corresponde. O sea, a mí me pueden presentar un proyecto abundante si tú quieres, pero yo creo que para concretarlo no es de la noche a la mañana. Tienen que influir muchísimos factores. El libro ese del que hace referencia el doctor Lucio es precisamente uno de los temas más importantes, porque has de saber tú, cuando Felipe Calderón Hinojosa, casi al inicio de su ejercicio gubernamental, pues lanzó una guerra, así lo manifestó, una guerra en contra, obviamente, de quienes cometen delitos, y involucró al ejército con toda su contundencia, pero Felipe Calderón y muchos gobiernos se han olvidado de que hay que entrarle a la acción, por supuesto, a las acciones, pero también hay que atacar las causas. Si en aquel entonces, porque yo veía, si hubiera invertido el mismo recurso en ataque de los efectos y de las causas, tal vez los efectos te dan un resultado más próximo, porque detienes a uno, detienes a otro y desmantelas un grupo delictivo y todo ese tipo de situaciones, y eso quieres causar impacto con la sociedad. Pero si tuviera sido el mismo recurso con invertir obviamente todo lo que se pueda en las causas, en estos momentos tuviéramos una sociedad distinta, porque ya tuviéramos un avance de alrededor de 12 años en estar presentes en la prevención, pero la prevención en este país se ha olvidado totalmente. Nada más existe en los comentarios que hacemos los abogados, en los comentarios que a veces de manera vaga hacen las autoridades, pero en este país, si ahorita el doctor Lucio hizo referencia a los 15,000 millones de pesos que se invierten en materia de las cárceles públicas del país, también los recientes estudios en materia de derechos humanos implican que todas las cárceles estatales, la mayoría son ingobernables, es decir, no están siendo gobernadas por la autoridad, sino por los poderes de facto. Entonces, creo yo que en este caso, si nosotros vamos a ser muy sinceros, yo creo que si en materia de los efectos se invierten millones y millones, un 2% solamente de esos recursos se invierten en materia preventiva. Es la verdad insultante para la sociedad que mientras se siguen comprando más armas, mientras se siguen comprando más patrullas, mientras se sigue tecnificando según la materia de seguridad, mientras el ejército se fortalece, mientras la marina se fortalece, mientras empiezan a tener armamentos y todos sofisticados, tenemos abandonada la prevención totalmente, y por muchos años.
No te estoy hablando yo de 6, 12, 15 años. Por muchísimos años se abandonó la prevención. En principio la abandonaron los presidentes municipales, los gobernadores, y en materia federal también se abandonó totalmente. En 1900, por ahí como el 90 y antes de que entrara, cuando en el gobierno de Ernesto Zedillo se crearon las bases de coordinación entre las distintas fuerzas del orden. Has de saber, cuando se crearon el Consejo Nacional de Seguridad Pública, los consejos estatales de seguridad pública, los comités de consulta y participación de la comunidad. Entonces se pensaba en ese momento hacer una estructura grande donde prácticamente se nacionalizara, porque cada estado tenía sus propias reglas y sus propias estrategias. Ahora hay algo que conocemos nosotros como Plataforma México, que hace poquito fue instituido, pero algo así parecido se tenía pensado cuando era secretario de Gobernación Francisco Labastida Ochoa. Él traía una estrategia, incluso se hizo a nivel nacional distintos foros para efecto de unir a todas las fuerzas del orden, que las fuerzas del orden realmente cumplieran con su función en unidad y no cada quien por su lado, porque yo lo he repetido muchísimas veces, el ejército cumple una función y la marina también, pero cada quien anda por su lado. La PGR y la Policía Federal también no se confían entre sí ni con las policías estatales, entonces no hay una verdadera coordinación entre las fuerzas del orden, y eso ha implicado que sean más vulnerables, que por supuesto al no existir esa unidad sean débiles y la delincuencia pueda ser más avasallante, porque nosotros vemos que se dice policía coordinada, no está coordinada, en unidad no está en unidad, pero sí vemos una delincuencia organizada. Entonces desde ese momento nos damos cuenta que no hay una fuerza del orden que verdaderamente contenga este fenómeno que por muchos años ha imperado en el país, y que por más reformas que se han hecho y que por más esfuerzos que se han hecho, pues no han podido consolidar una verdadera seguridad pública, porque precisamente no ha existido esa verdadera prevención social que vaya desde lo educativo hasta lo más profundo que pueda meterse, para efecto de que este país pueda evolucionar, porque sí, hay un proyecto que nos acaban de presentar, una fuerza política que va a gobernar este país, es una realidad, la va a gobernar, pero sí queremos que nos digan cómo lo van a hacer, con qué recursos lo van a hacer, porque cada día nos van diciendo que va a ser menos. Las gasolinas, no es cierto que van a bajar en 2 años. La electricidad también no es cierto. O sea, ya nos cambian el panorama, y día con día nos van cambiando todo. Decía Durazo, Alfonso Durazo, quien va a ser el próximo secretario de Seguridad Pública, que le van a entregar una policía totalmente desmantelada. Eso no ocupa ni decirlo, porque sabemos perfectamente que hay un desmantelamiento total, porque el gobierno ha trabajado con el ejército y ha trabajado con la marina, y ahora que surgió la famosa policía militar, y que ya de esa manera nos están disfrazando las cosas, y tú ves en las corporaciones de la policía municipal y estatal llenas, te ponen ahí policía militar. No son militares, aquí no hay policía militar, no existe la policía militar, pero te la disfrazan de esa forma ante la ausencia, obviamente, de una autoridad civil, porque el 21 constitucional te señala claramente de quién es la responsabilidad y la obligación de la seguridad pública. Es de la autoridad civil, no es del ejército ni de la marina. Ellos deben de servir como coadyuvantes. Decía el delegado de la PGR en Baja California, nos decía, es que nosotros acompañamos al ejército a distintas acciones y a la marina. Bueno, le digo yo, estás violentando lo que dispone el artículo 21 constitucional. Se supone que el ejército y la marina deben de acompañarte a ti, no tú al ejército y a la marina, porque tú eres el responsable de que no se cometan delitos del orden federal. Entonces no es el ejército ni la marina, por supuesto. Entonces
el fenómeno que ha trascendido y que nos interesa muchísimo a nosotros, desde luego que es el fenómeno nacional, pero también aquí estamos situados en un estado de la República donde en el 2017 tuvo una ola delictiva impresionante, incluso 2 municipios de aquí de esta entidad federativa que por muchos años estuvo transitando con una paz que era sostenible, y que el municipio de Cabo San Lucas y La Paz, más Cabo San Lucas, fue considerado como el municipio más violento del mundo. San José del Cabo, ¿no? San José del Cabo, pero es parte del municipio. Entonces, es la ciudad más violenta del mundo. Entonces, ¿qué está sucediendo actualmente aquí en Baja California Sur? Obviamente sí, hay una situación relajada, que no podemos tirar las campanas al vuelo. Nosotros, y lo digo de manera muy puntual, sí queremos hacer un reconocimiento al Procurador de la Rosa, porque mucho esfuerzo se ha realizado para que este tipo de acciones negativas que se venían cometiendo con mucha frecuencia y con mucha contundencia, y aparte con mucha hazaña, porque ya se veía mucha hazaña, pues han estado disminuyendo un poco. Ojalá y que no se relaje la autoridad, que la autoridad siga emprendiendo las acciones que correspondan de manera muy coordinada. Por eso decía ahorita el doctor Lucio que el día 29 vamos a celebrar un convenio, la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México con la Procuraduría General de Justicia de aquí de Baja California, con el único propósito de hacer nuestra aportación, porque sí, somos organismos que critican de manera muy fuerte, de manera muy firme, pero también tenemos que ser un organismo que propone, que participa, que coadyuva, que se coordina en el ámbito cada quien de su competencia, y sin un entreguismo, nada de entreguismos, cada quien en la división de la parte que le corresponde. El día 29 a las 10 de la mañana, ahí en la Procuraduría General de Justicia, vamos a estar unos 50 abogados ahí suscribiendo ese convenio, siendo testigos, el resto de los abogados siendo testigos, para que la participación de nosotros, no solo en materia académica y de colaboración en cuanto a la capacitación, pueda realizarse, sino también en cuanto a la aportación y a la propuesta que nosotros hagamos para mejorar el funcionamiento de las agencias del Ministerio Público, para mejorar el funcionamiento de los servicios, obviamente periciales, que tanto problema tienen, sobre todo a los niveles locales, y sobre todo los servicios que ofrece al ciudadano la propia Procuraduría General de Justicia. De acuerdo, aquí Clara Carrillo dice: saludos, interesantes comentarios y buen seminario el de ayer. O sea que hay buenos comentarios. Claro. Doctor, siguiendo con el tema del proyecto de nación que presentó Andrés Manuel, ¿qué otra cosa interesante le ha encontrado usted que ya lo leyó? Bueno, está también la cuestión de mejorar. A mí me parece interesante, porque quiero comentar que el derecho penal ha estado olvidado y está en crisis, porque precisamente cuando tú no logras garantizar un derecho, creas crisis del derecho. El derecho no se hace nada más para crear normas de conducta que puede ser obligatoria, que te puede obligar. No, el derecho está tiene una función social, tiene una función de servicio. Y cuando esta no da resultado, crea crisis. El caso del derecho penal es para preservar los bienes y valores sociales. El caso de un delito de violación, se preserva que ninguna persona pueda ser afectada en su libertad sexual. Eso es lo que se protege. Pero cuando el derecho no lo hace, que su procedimiento es fallido, empieza a generar una crisis. Y si regresamos más allá y continuamos con un proceso, vemos que la ejecución de un proceso penal, que es el derecho ejecutivo penal, se cumple en las cárceles, se cumple en los sistemas penitenciarios. Los centros penitenciarios hoy tienen ese problema, no están cumpliendo con el objetivo, que es la de reinserción social. Por ejemplo, hay un derecho de excepción que yo le explicaba, que consiste en que hay personas que por haber cometido delitos de alto impacto como delincuencia organizada, como trata de personas, secuestro, ellos no tienen ningún derecho en absoluto.
y así está en toda la legislación y así se considera. ¿Por qué razón? Porque con eso estamos demostrando que el Estado mexicano en sus leyes tiene de dos tipos: las represivas, las retribucionistas y las garantistas. Tenemos de dos tipos. Ayer hicimos una explicación. Me da mucho gusto que sigan la gente manifestando su satisfacción, porque precisamente se trató de eso. Y bueno, se trataron de temas tan interesantes como los que en este libro se contienen, que es el estudio de la presunción de inocencia y el arraigo en el sistema acusatorio. Se tocaron muchos temas de esto, se le dio un enfoque de derecho internacional precisamente porque nuestro derecho interno, que es el derecho penal, está en crisis. ¿Qué tienes que hacer? Recurre al exterior. En el exterior es como si fueras a ver especialistas de la materia que te van a salvar la vida. Eso es lo que necesitamos. Quiero comentar, la gente acude a un médico para calmar sus dolores, acude a un médico, pero la sociedad que está tan enferma, ¿a quién va a recurrir? Precisamente por eso nace CONCAM, por eso hay organizaciones de este tipo que se constituyen legítimamente como si fueran médicos sociales. Son los doctores de la sociedad los que lo van a dar esa respuesta. Entonces, eso es lo que estamos aquí comentando. Creo que hay que recuperar ese aspecto y comentar que las propuestas que aquí se hacen coinciden con ese proyecto nacional de este gobierno, y pues va a permitir, está CONCAM en diálogos con las autoridades municipales que en el futuro van a estar, precisamente para que se inscriban en el proyecto nacional con política pública de prevención del delito. Digo, ¿qué puedes hacer más? Cuando estás viendo que está en crisis tu pueblo, está enfermo, pues le estás dando la medicina. La medicina se llama política pública, estrategias de planeación, de ejecución, ¿para qué? Para hacer eficiente y eficaz los sistemas de prevención del delito. Eso es. Y sobre todo, doctor, que las autoridades de alguna manera pues no son todólogos, y lo ideal es que se acerquen, que pidan apoyo con quienes sí saben, sí. Y en el tema jurídico, pues ustedes son los que saben, ¿no? Sí, precisamente ese es el llamado que hacemos, pues como somos consultores, somos asesores, pero también desarrollamos lo que son borradores, proyectos que pueden ser de prevención del delito, proyectos que pueden ser de política pública, en materia de la que se pueda colaborar en efectivo, pues para beneficio de la población, no para que la autoridad se adorne, jamás. Ya no existe eso, ya estamos en una etapa distinta, que hoy vamos a voltear a ver a la población, la que necesita. Y ahí nos inscribimos, ahí nos anotamos, levantamos la mano y decimos, aquí estamos. Propuestas concretas, no política ociosa, barata y convenenciera. Excelente, doctor. Y es que aquí pues el abogado tiene más información del municipio de Los Cabos, y sabe que Los Cabos está enfermo del tema de prevención, porque en el 2017 más de 470 ejecutados y cerca de 70, 80 desaparecidos, que eso nos llevó a que Los Cabos fuera catalogado como la ciudad más violenta a nivel mundial. A los gobiernos y a los empresarios no les gustó, porque tienen razón, este lugar vive del turismo, y ese tipo de noticias pues ahuyentan al cliente. Sí. Pero es una realidad que San José del Cabo o el municipio de Los Cabos o Baja California Sur están enfermos en ese tema, y pues qué bueno que ustedes ya de alguna manera han alzado la mano y han dicho aquí estamos, y pues lo importante es todo lo que sirva a la población, ¿no? Así es en aras de tratar de hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Obviamente no somos autoridad, somos un organismo de la sociedad civil, y para la sociedad civil, por supuesto, tenemos nuestros propios estatutos. Nosotros no somos apartidistas, por supuesto. Desde luego que la política no podemos dejarla de un lado, porque política se hace en todas partes. Pero nos hemos acercado aquí a este estado de Baja California Sur precisamente en los momentos más difíciles. Cuando nosotros llegamos aquí fue precisamente cuando San José del Cabo era considerado el municipio más violento del mundo. Entonces nosotros tenemos que acudir a las regiones cuando verdaderamente nos ocupan, cuando nos necesitan, y llegamos y hemos estado participando en las tareas que nos corresponden a nosotros, sobre todo tratar de organizar a nuestros abogados, agremiarlos, asociarlos para efecto de que trabajen en la cultura de la legalidad,
de que hagan las orientaciones que correspondan. En estos convenios que estamos realizando, vamos a realizar uno con el ITES también, vamos a realizar otro ya entrando las próximas autoridades municipales. Ya el señor síndico Alejandro Fernández ha tenido buenos acercamientos con nosotros, es abogado, le interesa mucho lo que nosotros estamos haciendo. Creo que la próxima alcaldesa tiene pleno conocimiento de ello, y también te decía lo que será con la Procuraduría General de Justicia, y así yo creo que seguiremos avanzando. Hemos ido a Constitución, hemos ido a La Paz, a San Lucas y aquí a San José. Entonces vamos al encuentro de la gente para que la gente también se concientice y empiece a participar la sociedad, porque si la sociedad no participa, puede existir el proyecto más grande de nación, o puede existir 1000 hojas, 2000 hojas o 3000 hojas si tú quieres, de buenas intenciones, pero si la sociedad no participa, así como participó el 1 de julio, así la sociedad tiene que participar el resto de los días, de los años, para efecto de que podamos tener una mejor nación. Pero si la sociedad se queda nada más como espectadora y ve pasar el tiempo como la puerta de Alcalá, pues difícilmente podamos encontrar un verdadero cambio, y este país va a ser de buenas y excelentes intenciones solamente. Entonces aquí estamos en San José del Cabo, en este municipio de Cabo San Lucas, y en este bello estado de Baja California Sur, que tiene mucho que aportar, pero como tú dices, hay una ebullición ahí, que si no se le aplica un antídoto de enfriamiento, pues difícilmente van a existir más desarrolladores o más turismo aquí. Lo que se quiere es que Baja California Sur vuelva a ser ese verdadero paraíso que para mucha gente del extranjero y de México ha representado, que realmente se pueda aspirar a tener un clima de paz y tranquilidad, que yo creo que debe de ser la premisa fundamental de todo gobierno y debe de ser la aspiración fundamental de todo ciudadano. Excelente. Ya casi nos vamos. A mí sí me gustaría hacerles unas 3 preguntas muy propias, porque pues, ustedes traen el tema jurídico, ¿no? Que muy interesante, y aquí pues mucha gente está conectada, ¿no? Los superdelegados en los estados, ¿eso viene bien o viene mal, doctor? Sí, bueno, yo tengo el gusto de conocer a uno, es mi amigo, lo digo con mucho orgullo, es el licenciado Rabindranath Salazar Solorio. Él va a representar, Morelos, ¿no? Exactamente. Yo creo que es una persona, pues la conozco personalmente, muy competente, era el que pensaba la gente que iba a ser gobernador. Entonces yo creo que esto se trata de que los gobernadores, lo que dijo el licenciado Ricardo es muy acertado, evitar esa avaricia, caray, esa enfermedad tan grave que traen de robar y no tienen llenadero. Yo creo que sí es sano, yo creo que incluso para Morelos va a ser muy sano, porque tenemos una persona que ha sido muy cuestionada y que ya es gobernador, que es el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. Así es, yo creo que sí va a ser muy importante. El que está es gobernador non grato, ¿verdad? Y luego el que tenemos, que es un non grato, que así fue considerado. Y mira que llegó con grandes expectativas. No, yo se los dije. Mira, bueno, yo les quiero comentar, cuando uno ya conoces a la gente, ya sabíamos quién era. Entonces sí se les dijo, tengan cuidado. Desgraciadamente la gente votó en cascada en ese tiempo y pasó estas cosas. Pero ahora, qué bueno que ahorita haya coordinadores, porque esos son los que le van a poner a las manos un freno. No, espérame, compadre, pues la gente aquí se está muriendo de hambre, está la gente bien mal en el transporte público, las calles bien nada más que destrozadas. Espérate, no te lleves todo el dinero, vamos para acá. Yo creo que sí es sano, no sé qué piensas. Sí, lo que pasa que yo hablaba, y independientemente de los beneficios que pueda traer, pues sí tiene que haber un respeto a la autonomía de los estados, por supuesto. Tiene que haber un buen manejo de coordinación. Yo lo veo bien, sobre todo cuando dicen que van a acudir al ciudadano directamente a su casa. Sí. Se supone que lo estaban haciendo. Se supone que para que a un ciudadano le puedan entregar un apoyo tiene que haber un censo, tiene que haber un estudio socioeconómico y una serie de requisitos que están considerados dentro de las normas
y los estándares de aceptación que tiene cada autoridad o cada dependencia. Pero sí habría que verlo bien en qué temas, porque yo platicaba con Alfonso Páez, quien es el vicecoordinador, va a ser el vicecoordinador ahí en el estado de Sinaloa, amigo, y me dice Alfonso que es solamente en los programas sociales, pues no pueden meterse a otros programas porque hay muchas dependencias que solamente los delegados son como figuras decorativas, que son entes políticos nada más. Por ejemplo, el delegado de Zagarpa, el delegado de Sedatu, el delegado de Sedesol, y ahí, por ejemplo, en Sedatu tienes tú a la Procuraduría Agraria, al INSUS, a Infonavit, a una serie de dependencias, y todos son delegados y ganan un dineral, y cada quien tiene su delegado, y es un dineral el que se gasta. Yo creo que tiene que haber una figura que aglutine, aunque ya se había hecho y lo han hecho muchos gobiernos, que el delegado de gobernación es el que los coordina y los aglutina, pero en sí como están, como meras entidades políticas y no como funcionarios comprometidos realmente con la sociedad, donde tengan que hacer la aportación que le corresponda y no estar ocupando un espacio donde estén ganando mucho dinero y solamente se exhiban en eventos públicos. Entonces, sí, esta figura, y nosotros en lo particular yo le concedo el beneficio de la duda para efecto de que en un corto tiempo nos vayan explicando bien cuál va a ser la función. Lo que no queremos nosotros es que invada la competencia de los estados ni de los municipios, porque queremos que obviamente se respete la autonomía municipal y la autonomía estatal, que este coordinador sea solamente en tratándose de recursos federales que lleguen directamente de la federación, porque hay recursos que llegan de la federación a los estados y de los estados a los municipios. Yo creo que en ese tipo de normatividad y de situaciones no podemos involucrar a ese coordinador, sí que atienda los programas de carácter social que llegan de manera directa, como son todos los programas de incluso de ayuda a adultos mayores. Nada más en Sedesol, mira, que está el delegado de adultos mayores, el delegado de hábitat, el delegado de esto, es una serie de delegados con una millonada de recursos que se gasta en esas dependencias, y los resultados nosotros no los vemos porque los utilizan como figuras políticas y al momento agarran el padrón de oportunidades que ahora se le llama Prospera, agarran ese padrón y lo empiezan a manosear políticamente, empiezan a mover a la gente. Entonces queremos que se sustraiga los actos partidistas, que sean verdaderamente sustraídos los actos partidistas para que se conviertan en verdaderos actos sociales, que es lo que se pretende y es lo que se quiere, y es a lo que nosotros aspiramos, que sea verdaderamente con sentido y valor social y no sentido y valor partidista, porque no le podemos decir sentido político, porque la política es el arte de servir, la política tiene que existir, pero nosotros la hemos desvirtuado muchísimo, la hemos confundido con la grilla partidista, con los partidos políticos, y realmente la política es, como hablábamos ahorita, política pública, política social, política verdaderamente que trascienda y que dé resultados en favor de la sociedad. Pero en sí la figura, nosotros le concedemos ese beneficio de la duda, por supuesto. Doctor, ¿bajar salarios va a ser una tarea fácil o...? Pues bajar salarios yo creo que es como inconstitucional, porque está previsto que el salario, tanto en la Constitución, artículo 123, como en el artículo, no recuerdo, de la Ley Federal del Trabajo, es un derecho, y como tal se constituye para no ser afectado. Yo creo que se trata de superarlos, no de reducirlos. Y el salario entonces es uno de los derechos fundamentales que están reconocidos a favor de los trabajadores. Creo que es una política antisocial reducir los salarios. Yo creo que no, yo creo que la política ahí es incrementarlos. Entonces en esa propuesta yo escuché que se va a incrementar el salario mínimo. Bueno, el detalle es de que Andrés Manuel comentaba en campaña de que se van a bajar los salarios de los altos funcionarios. Eso es otra cosa. Entonces, Sí. Pero finalmente no dejan de ser trabajadores. Bueno, no. Y si hablamos para el caso del derecho no sé si sea... No. Si estamos hablando de ministros de la Corte que ganan alrededor de $500,000 pesos,
es un insulto a la sociedad. Legisladores, funcionarios Pues de sí, primer nivel. pero yo escuchaba al ministro presidente, Luz María Aguilar, que de manera muy puntual se refería a esa posible disminución de los salarios, y yo soy de la idea de que los trabajadores que tengan que ver con la administración de justicia, con la procuración de justicia y con la seguridad pública, deben de tener salarios suficientemente considerados para efecto de que no puedan irse a la tentación de otro tipo de situaciones, y él lo refería y lo puntualizaba de esa forma. Tal vez el salario sea excesivo, si lo comparamos con obviamente con el salario mínimo, pues sí, es muy excesivo, pero son salarios profesionales, son salarios de personas que no están jugando con el país, están administrando justicia, y los que administran justicia no es porque nosotros queramos que vivan como reyes, sino que no se presten a situaciones que mañana o pasado puedan ser escándalos, como lo hemos visto en jueces federales y en jueces locales, y lo hemos visto en agentes del Ministerio Público. Es de verdadera risa que a veces un Ministerio Público te gane 12,000 pesos o 14,000 pesos, 13,000 pesos al mes. La verdad es verdadera cuando es alguien que está procurando justicia y está muy cercano a los eventos de corrupción. Entonces yo creo que aquí en primer lugar, se tiene que ser respetuoso con los poderes. Si en el Ejecutivo el propio presidente de la República pretende, quiere y desea bajarse el sueldo, que se lo baje. Nosotros no, y si se lo quiere bajar a todos sus servidores públicos o funcionarios, los que van a andar con él, pero tampoco me puede decir, se lo voy a bajar a los gobernadores, se lo voy a bajar. No se puede, porque hay autonomía en los municipios y en los estados y en el poder legislativo y en el poder judicial también. Entonces creo yo que tiene que haber salarios justos, no insultantes, como dice el doctor, que sí hay salarios que la verdad son insultantes, y hay salarios de risa, porque un salario mínimo de 80 pesos, 75 pesos, la verdad es salario de risa y muy desagradable hasta comentarlo. Yo creo que ahí tiene que hacerse un estudio de manera más integral y valorar a quiénes se les puede bajar, o quiénes se lo pueden bajar, concientizarlo, para que no se preste a actos de corrupción también, porque si queremos atender el aspecto de corrupción, pues tenemos que atender el aspecto de la profesionalización también, tratar de profesionalizar más, dignificar más, pero sobre todo atender más a la gente que está en cuestiones claves. La administración de justicia y la procuración de justicia es lo que nosotros estamos reclamando por muchos años, y la seguridad pública, de que no haya actos de corrupción. ¿Y cómo puedan generarse actos de corrupción? Cuando tengan muchas carencias. Cuando hay carencias, dicen que cuando el hambre llega ya no distingue absolutamente nada, y cuando hay carencias pues empiezan los actos de corrupción, y es lo que nosotros no queremos. Excelente abogado. Doctor, pues ¿cómo ves? Ya lo dijo todo, ¿no? O no sé, algo habría que agregar, yo sí soy muy crítico, y de hecho tengo un pendiente ahí que no quisiera que algún día me fallara. Es un estudio crítico al juicio de amparo. Pero quiero referirme a lo que es la estructura de Poder Judicial Federal. Está siendo hoy atacada porque tiene un problema, una enfermedad que se llama nepotismo. La mayor parte de la gente que está trabajando son familiares de los funcionarios, de los ministros, de los magistrados, de los jueces de distrito. ¿Cuántas veces nos ha descubierto que están las amantes, están las esposas, están las sobrinas, las tías? Ese es nepotismo. Y no se nos da oportunidad a los demás abogados. Es lo que las asociaciones de abogados debemos de pelear, que se nos dé más oportunidad, que se democratice el Poder Judicial, que se abra hacia la sociedad. No son ellos los que tienen la última palabra. Ahora, ¿cuál es el problema de la Suprema Corte? Que se constituye con un tribunal constitucional sin serlo.
y se erigen como máxima autoridad cuando sabemos que no son la máxima autoridad, que sobre ellos hay derecho internacional, hay tribunales internacionales. Entonces, todo este tipo de problemas, como por ejemplo tener a un ministro que llegó ahí por recomendación de un presidente, todo eso está afectando gravemente esa imagen que deberíamos de tener de respeto, no la hay. Aparte, yo voy a dar un dato duro. Cualquiera de nosotros puede ir a un juzgado de distrito y yo le hago un reto a la población. Vaya y vea usted en la lista de concesiones de amparo cuántas se conceden, cuántas se sobreseen, cuántas se rechazan y cuántas se niegan. Van a ver cómo, así fríamente, datos duros, de 10 amparos, solo 2 se ganan y los demás se sobreseen, se pierden, se niegan, se declaran infundados, etcétera. 1000 cosas. ¿Por qué razón? Porque tenemos un sistema, un poder judicial de la Federación que le dejamos todo el poder que se sirvieran, fue el poder que estaba, los presidentes, el sistema jurídico del Senado, todos estos poderes que se constituyeron y generaron un superpoder en el poder judicial de la Federación. Entonces, si vamos a mencionar que tenemos que respetar esa situación, no se puede, señores. Estamos ya cara al siglo XXI, ya vamos a tener que entrar a un sistema garantista, pero también que haya austeridad. También hay la mitad de población de México está en pobreza. Tenemos una pobreza extrema, porque tenemos gente que hoy muere de hambre. Entonces, si el campo no crece, etcétera, tenemos necesidades, pero la administración de justicia, ese es mi punto muy personal, que coincide con otras personas, es de que se debe renovar, se debe de formalizar y sobre todo, si hablamos de ética judicial, que nos lo demuestren, porque los primeros que están dándonos ellos según los cursos del ejemplo de ética judicial es el Poder Judicial de la Federación y queremos que lo demuestren con hechos. Y vamos a hablar, hay un principio de ética que se llama honestidad, 2, austeridad, 3, vivir siempre como decía Benito Juárez. En la justa. Claro, eso es lo que necesitamos. Que quieren que tengamos confianza, sí, pues entonces aperturen y promuevan en las asociaciones de abogados ofertas para que también puedan ingresar a prestar sus servicios. Todo eso es legítimo. Excelente, doctor. Me gustaría irme con un comentario de ambos. Una nota que está circulando a nivel nacional es quizás, pues ustedes la valorarán, no tan trascendente o no tan grande el tema jurídico, pero es una nota nacional que ahorita está circulando en todos los medios. El Ayuntamiento de Guadalajara modificó su bando de policía y buen gobierno y comentan pues que ahora tener actividad sexual en la vía pública, pues ya la policía no te puede arrestar y llevar, salvo que algún ciudadano te denuncie. ¿Qué opinión le merece, abogado, doctor? Bueno, yo quisiera comentar que el bando de policía de buen gobierno como reglamento tiene efectos interiores, tiene efectos limitados, pero también hay que recordar y comentar que cada gobierno llega y nos pone sus reglas. En anteriores ayuntamientos de Guadalajara se impuso la regla de que ninguna mujer debería de ir de minifalda. De minifalda. Se impuso. ¿Y qué ocurrió? Todo el mundo protestó. Es una afectación a los derechos humanos de las mujeres, claro que sí. ¿Pero por qué razón? Porque el que gobernaba era de un partido político que todos conocemos. ¿Qué pasa ahora? Viene esta situación. Fíjense que se llaman los derechos, en Italia se peleó mucho esto y se llaman derechos sexuados. ¿Por qué derechos sexuados? Porque generan una impresión de que si tú no le das los derechos a la gente, estás violando sus derechos humanos. Por eso hoy los LGTB, que es un movimiento lésbico, gay, de trans, ellos han logrado esta parcela de derechos. Yo no lo justifico ni tampoco estoy a favor ni en contra, pero lo han justificado como derecho humano. Esto que estamos escuchando pues es una manifestación. Dicen es que el vehículo es la extensión de mi domicilio particular y nadie puede meterse, pero también hay que observar otra situación, la doble moral. ¿Y qué ocurre si un niño va pasando y observa que en el vehículo alguien está cometiendo un acto erótico sexual? Están llevando a cabo ese tipo de eventos. El niño transforma su desarrollo personal. O sea, hay que pensar siempre en los más indefensos. No hay que ver la situación a grosso modo, en forma vulgar y dicharachera y hacer memes. Hay que ponerse la camiseta y pensar en los niños. Y eso es lo que nos da la idea de cuando tú piensas en lo que se llama el principio integral de los derechos de la niñez. Ese es mi concepto. Excelente, doctor.
abogado. Pues mira, yo creo que Guadalajara ha sido una ciudad donde ha existido mucha contradicción. Como decía el doctor, por un lado se han convertido a veces de muy moralistas y por otro lado muy liberales. Aquí en este caso pues entró la cultura holandesa, porque incluso en la cultura holandesa en escaparates se ofrecen mujeres y hombres también para cualquier acto, incluso públicamente está permitido en Holanda hacer esto, pero tenemos una cultura muy diferente nosotros. Tenemos una cultura arraigada por muchos años y creo que no podemos sustraernos de ella. Hay lugares donde se puede y se tiene que hacer todo. Desde luego que se han cometido muchísimos abusos policíacos a veces, donde por el vehículo, que es una extensión de nuestro propio domicilio, pues abusan mucho. Incluso nosotros hemos buscado la forma de que los vehículos, las placas no sean recogidas por alguna infracción, precisamente porque vulneran lo dispuesto en el 14 y en el 16 constitucional, y que en este caso, si hay una extensión de mi domicilio, el propio vehículo está considerado así, y si cubro obviamente las medidas necesarias para efecto de que no pueda verse como un espectáculo, como un acto inmoral, pues yo creo que está permitido. Pero si yo voy a utilizar, porque dice en la vía pública, no dice necesariamente en mi vehículo, yo puedo llegar a un parque y tener un acto sexual. Entonces no, yo creo que necesitamos, no porque seamos moralistas, sino en el sentido estricto de los derechos que tienen los niños, porque hay tratados internacionales donde están los derechos del niño, incluso en materia familiar. En materia familiar, antes de acordarte algo, o sea, primero ponen por encima de cualquier cosa los derechos fundamentales de los niños, y en este caso tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. Si ellos lo están haciendo como mera expresión de política o partidista o todo eso, pues yo creo que no debe de suceder eso, ni deben de agarrar el ejemplo del resto de los municipios o de los estados, y hay que ver algún principio, porque por ahí si no violenta ninguna disposición constitucional de la propia Constitución del Estado de Jalisco, y por supuesto si dentro de la propia seguridad pública que le corresponde, y cuando hablan de seguridad pública hablan de cualquier hecho preventivo. El 115 constitucional claramente señala cuáles las políticas que deben de seguir los ayuntamientos, y si dentro del 115 obviamente se vulnera, pues obviamente esa disposición al bando de policía y gobierno es contradictoria a lo que establece la propia Constitución. Fíjese que la autora de la iniciativa es la regidora Guadalupe Morfín Otero. Ella es la ex titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y pues dice que el fin del cambio reglamentario al artículo 14 es evitar que la policía de Guadalajara siga utilizando las prácticas sexuales en sitios públicos como un recurso para extorsionar a los jóvenes y a la ciudadanía en general, por lo que la medida se presenta como un control sobre el actuar de la corporación. Esa es la justificación, ¿no? Pues es lo mismo que te decía yo, se aprovechan muchas veces de esas situaciones y realmente concentran la acción policíaca en andar revisando vehículos a ver si no están llevando a cabo un acto sexual. Entonces eso sucede muy a menudo en todos los municipios del país. Parece que es la función que tienen los policías municipales. Entonces claro que se han excedido un poquito, con todo respeto para la regidora, que fue la diputada, ¿no? Regidora que hizo esta propuesta en la modificación del bando de policía y gobierno de Guadalajara. Con todo respeto, ella sabe perfectamente bien, como expresidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que hay que ser respetuosos obviamente de las facultades y las atribuciones que tengan los propios ayuntamientos. Ya nos vamos, pero para que se den una idea, aquí yo conocí de una historia de un maestro de una escuela de bachillerato aquí en Los Cabos, que la policía lo encontró en un lugar apartado teniendo relaciones sexuales con una menor de edad, menor de 16, 17 años, pero finalmente es menor. Es menor. Bueno, lo detectan
lo pasearon por todos los bancos hasta que le vaciaron sus tarjetas. Y ese fue, pues, de alguna manera su boleto para no ir a la cárcel. Entonces, de alguna manera, la medida que comenta aquí la regidora es de que ya no sean sujetos de extorsión policial las personas que, pues, de alguna manera de pronto les da la de tener esta actividad sexual, pues, en cualquier lugar, ¿no? Aquí el reglamento, pues, supuestamente que se aprueba, la reforma es de que sí, pero que si los denuncian, pues también caminan, ¿no? Ya nos vamos, doctor, gracias por su visita. No, gracias a ustedes y estamos encantados de haber compartido estos momentos, muchas gracias. Que no sea la primera ni que no sea la última vez, ojalá podamos seguir. Sí, ya saben ustedes, con todo gusto estamos con el contacto que tenemos, que es nuestro amigo el licenciado Mauricio Peña, con todo gusto que nos coordinen y con todo gusto aquí estaremos charlando con ustedes con temas y sobre todo de frontera y que estén inquietando a la población. Excelente, abogado, nos vamos. Pues muchísimas gracias. Yo quiero enviar un saludo muy afectuoso a toda la gente de CONCAM de aquí de Baja California Sur, de manera especial de los San José del Cabo, y a toda la gente de Baja California Sur que ha sido muy amable en recibirnos y que sobre todo tiene mucho interés en capacitarse, en prepararse, en incrementar sus conocimientos, pero también está muy necesitada de que existan organismos que hablemos por ellos, que repetirles lo que decía yo ayer, nosotros somos un puente entre la sociedad y la autoridad y cada día tenemos que ir fortaleciendo más ese puente. Pues les mando muchísimos saludos a mi amigo Guillermo Muñoz, a mi amiga Julia Pastor y a mi amigo Mauricio y toda su gente también que de manera muy amable nos han atendido aquí y que vamos a estar, te digo, el 29 nos vemos a las 10 de la mañana ya en la Procuraduría General de Justicia, donde vamos a suscribir el convenio con el Procurador General de Justicia, el licenciado de la Rosa. Muchísimas gracias, abrazos. Excelente, abogado. Pues amigos, amigas de Baja California Sur y de manera particular de Los Cabos, gracias por seguir esta transmisión. Hoy estuvimos con los abogados, ellos son de la Confederación de Abogados. Ayer tuvieron una conferencia en el Tecnológico de Los Cabos, tuvieron teatro, auditorio lleno, y pues aquí el doctor, la verdad, muy buen conferencista, logró algo que muy pocos logran, mantener a todos a la expectativa. Nadie se durmió, incluso nosotros que tuvimos la oportunidad de transmitir también, la verdad, temas muy interesantes, los recomendamos ampliamente. Y pues hoy tocamos desde la perspectiva jurídica el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. Aquí el doctor ve con mucho optimismo que vienen cosas buenas para el país, y pues aquí el abogado dice que primero hay que dejar que lleguen y habrá que ver cómo lo realizan. Bueno, pues las expectativas de un buen gobierno de Andrés Manuel son grandes y pues esperemos que le vaya bien, porque si le va bien a él, pues le va a ir bien al país. Gracias, nos vemos, gracias. Saludos. Gracias. Gracias.